Ya, continuando con lo que corresponde a esta clase, dando las disculpas que no voy a poder conectarme, les voy a dejar este video, este avance. Y con el AutoCAD abierto, vamos a revisar lo máximo que podamos, lo máximo que pueda, dejándoles esta grabación. Ya, respecto a los instrumentos de posicionamiento, recordando que nosotros nos movemos en un eje X e Y, ya, en caso de tres dimensiones, un eje Z, un eje Z, perdón. Respecto al tema del movimiento y los instrumentos de movimiento por orientación, ahí vamos a ver lo que tiene que ver con el octogonal, ¿ya? ¿Qué hace esto? Simulan los instrumentos clásicos para trazado de paralelas perpendiculares, ángulos de 30, 45, 60, etc. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, bueno, aquí nos habla, digamos, cómo nosotros podemos dibujar. ¿Qué tengo que tener activo para esto? Ya voy a generar acá en el icono que corresponda, modo orto, ahí lo activo. Voy a dibujar una línea y lo que hace esto, ahí. Lo que hace esto con el modo ortogonal, al seleccionar una línea, si se fijan, eso, ¿ok? Y ustedes van dando, bueno, aquí en este caso son los grados 90 grados, vamos generando dibujo, ¿ya? Y nos permite la precisión. Que eso, aquí dice, podemos restringir el movimiento del cursor a desplazamientos horizontales y verticales a fin de lograr una mayor facilidad y precisión al crear y modificar objetos. ¿Ok? Veamos. ¿Qué pasa si yo trabajo con, bueno, en línea el que más ahí quiero doblar y se hace esa semicircunferencia? Quiero doblar, quiero girar, no puedo, ¿ya? Verticales y horizontales. A eso se refiere, ¿ya? Este es el símbolo que ustedes lo pueden habilitar acá, aquí abajo, orto, modo orto. Continuamos. Para comprobar las medidas de los dibujados, y aquí yo lo estaba verificando, voy a salir de acá, selecciono y borro. Si yo dibujo una línea, ok, cierro, saco el modo ortogonal. Ahí vamos a ver acá en graduar distancia. Bueno, aquí yo puedo generar ahí. Y ahí nos arroja la distancia. Aquí tenemos diferentes, digamos, elementos de las utilidades. Si se fijan, radio, ángulo, área, volumen, distancia. ¿Ya? Que son, mide la distancia entre dos puntos a lo largo de una polilínea, que es este que está acá. ¿Ya? Vamos a los instrumentos de medida se suelen encontrar separados en una caja de herramientas de medida. Ya que aquí lo tenemos. Si ustedes visualizan aquí, eso. Que es lo que yo vi en AutoCAD. Inicio. Y ahí tenemos los elementos, digamos, de la caja de herramientas. O con las herramientas de acotación. Suelen estar orientados hacia la comprobación y la medición de dibujos acabados. Espera un segundo. ¿Ya? Las herramientas de acotación se explicarán en el tema 4 que es más adelante. Vamos a avanzar lo más rápido posible. ¿Ya? Los instrumentos de condicionamiento de medida, dibujar algo de una determinada medida, suelen estar embebidos en los propios instrumentos de trazado. Por ejemplo, al dibujar una línea se activa el instrumento para fijar su longitud y su ángulo. Es lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Ahí la línea, ahí ya la medida y el ángulo. Fíjense, 1 grado. Más precisión, 0 grados. Si giro allá, y ahí voy dándole la medida, o si giro allá, 43, 38, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere lo que está hablándonos acá, el condicionamiento, que es la información que nos entrega al generar, digamos, el dibujo o el objeto que queramos manejar. Un, igual acá, vamos a hacer acá, ¿ven? Vamos, nos va entregando información. ¿Ok? En cada la entrada dinámica debe estar activada. Vamos a ver acá, si la vemos acá, entrada dinámica, está activada. ¿Qué pasa si la desactivo? No aparece información o no me la muestra. Si se fijan, solamente los puntos. ¿Ok? Pero si yo la activo, entrada dinámica, y hago una línea, aparece esa información como un menú bien, 54 grados, precise el punto siguiente, 400, etcétera. Y así voy generando los dibujos. Ya miren, cuando hablamos de instrumentos de edición, si ustedes se fijan acá en la imagen, esa imagen, vamos a AutoCAD, aquí está, modificar.
¿ya? Ahí, todas esas son las herramientas. Copiar, bueno, desplazar, selecciono, desplazar y muevo el objeto. ¿Okay? Recuerden que esto es un software para dibujar. Copiar, copio. Vamos a ver si... Perdón, que me está dibujando ahí. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Copié y pegué. O sea, yo selecciono el objeto, lo copio, ¿ya? Y lo pego. Y ahí aparece, ¿eh? Igual lo pego en cualquier posición. Entonces, si nosotros vamos armando los dibujos, tenemos varios elementos más. Girar, veamos qué pasa acá. Selecciono, girar. Veamos. Ahí, ¿ven? Ahí. Girar. Perdón. Girar. Toman de la punta y ahí van ustedes como quieren el dibujo. Y ahí tenemos estirar, poner delante. Y la invitación que les hago yo es que puedan dibujar una línea y jugar con estas herramientas de acá de inicio, modificar. Escala. No tengo un. Veamos acá. Selecciono. Escala. Ahí tenemos que trabajar con. Ah, perdón. Bien. Ahí está más grande la. Claro, gigante. Vamos a eliminar. Una polilínea. Ok, vamos a trabajar un espacio más en blanco. Y bueno, ahí tenemos desfase, simetría, recortar, borrar, selecciono, borrar, ¿ves? Descomponer, etc. Entonces, dibujo que vayamos con, digamos, creando nos va a permitir a través de la pestaña inicio modificar generar todas estas acciones sobre el dibujo o el objeto que estamos haciendo. A eso se refiere con instrumentos de edición. ¿Ok? Bueno, esta edición se puede hacer de forma independiente o relativa, utilizando otros elementos como bordes para estirar o tijeras para recortar. ¿Ok? Bueno, ahí dice que borrar, estirar, recortar son como las más sencillas. ¿Que nos permiten hacer eso? Ahí está lo que nos está explicando. ¿Ya? Estirar, recortar. Para estirar o alargar de forma independiente en AutoCAD están los pinzamientos. Ahí están los famosos cuadraditos que se generan en las puntas. Y ahí tenemos la opción recortar y alargar. Si vamos a AutoCAD, aquí está. Recortar y alargar. ¿Ok? Sigamos. Hay otros instrumentos o herramientas de edición basados en transformaciones. Copiar, desplazar, paralelismo, que es el desfase, simetría, escalado, giro. ¿Ya? Que tienen que ver con las transformaciones. Si recién los mostré ahí. Girar, copiar, nos hablaba el texto, simetría o desfase, simetría, por aquí está simetría, desfase, simetría, ahí está. ¿Ya? Puede crear objetos que representan la mitad de un dibujo y en vez de dibujarlo de nuevo, hago una parte, la parte negra, la parte del 1, 2, 3 y después copio y hago el objeto, digamos, que genere la misma copia, dependiendo del elemento que estoy dibujando, nos va a hacer la copia y después hago la opción de poder unir los puntos. ¿Ok? Se explican con detalle en apartado 1.7. Vamos a avanzar ahí. ¿Ya? Dibujar con instrumentos de edición tiene dos ventajas. Permite construir dibujos geométricamente exactos con poco trabajo. Ayuda a evitar los dibujos a trozos. Dibujo a trozos de un lado de un rectángulo. Claro, ahí vamos entendiendo que el rojo y cada color corresponde a una cosa. No se puede utilizar las referencias de punto medio para dibujar el eje de simetría vertical. Claro, tampoco. ¿Ya? Combinando trazado con edición se puede dibujar con eficiencia. Para dibujar de forma eficiente una figura hemos de fijarnos en los datos dimensionales o cotas disponibles. ¿Ya? O cotas disponibles. Aquí están las cotas, recuerden las medidas que nosotros vayamos generando. O vamos ingresando, perdón, por comando y vamos viendo ahí, digamos. ¿Ya? Bueno, las cotas, las medidas, como lo comentábamos, nos permite, digamos, dentro de lo que es un instrumento de edición, definir bien el tamaño, la medida del objeto que estamos dibujando al tener las cotas. ¿Ya? Comprendiendo que puedo dibujar esa figura usando digamos, la herramienta de simetría, dibujo la mitad y luego hago la aplicación de simetría. ¿Ya?
Bueno, seguimos con la combinación de trazado con edición. Se puede dibujar con eficiencia, con el concepto que estamos viendo acá, esto de aquí. Forma eficiente de dibujar esta figura: dibujar dos de los lados con la dimensión especificada en las cotas, lo que recién hablaba, ¿cierto? Dibujo un lado y voy generando la... Combinando trazado con edición se puede dibujar con eficiencia, copiarlo de extremo a extremo. Si se fijan, ahí están formándose la figura. Ok. Bueno, este es un ejemplo en realidad. Copiar paralelo de fase AutoCAD tras ellos a tres de ellos a la distancia especificada por las tres cotas disponibles. Aquí está la otra herramienta. Entonces, dibujamos, ok, dibujamos dos de los lados con la dimensión especificada en las cotas. Copiarlos al extremo a extremo, ok, hacemos la copia. Luego copiamos paralelo de fase, que es la herramienta que está acá, y recortar los 5 tramos sobrantes, que son estos que están acá, para que quede la figura ahí. ¿Ya? Es una forma de generar el dibujo, el trazado en sí. ¿Ya? Bueno, es importante conocer bien todos los instrumentos porque pueden ahorrar mucho tiempo de trazado. Por ejemplo, para representar la figura de la derecha a partir del rectángulo, esto que está aquí, inicial, se puede utilizar la opción empalme, sin necesidad de trazar operaciones auxiliares como la figura de la izquierda. Esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Ya? Esta es la figura de empalme. Vamos a ver acá. Veamos. Miren, voy a eliminar estos objetos. Voy a hacer un ejemplo, dos líneas. ¿Ya? Una línea que cruza como una X. Como una X. Ahí está. ¿Ok? No lo tengo con el modo orto, porque si fuera modo orto, perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Si fuera modo orto, si se fijan, voy a activarlo, hago un dibujo en la línea, no me deja hacer cruces de línea, ¿ven? Entonces lo desactivo y hago esta X. Vamos a desplazar. Ahí. ¿Ok? Miren. Entonces vamos a hacer lo siguiente para generar esa curva. Recuerden que el empalme es poder dibujar esta figura con esa curva. Veamos, para mostrar cómo funciona el empalme. Vamos ahí. Desplazamos. Este es lo que tiene AutoCAD aquí. Preciso. Vamos a desplazar. Ahí. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Empalme. Defino el radio. 50. Designo el primer objeto y después el segundo objeto. Y ahí está. ¿Ya? Ahí resultó el radio, digamos, que viene siendo ese objeto, porque aquí está la primera línea y la segunda línea, y ahí está. ¿Ok? Si fijan, hay un cierto error porque no lo hice, digamos, con cotas, pero es para que ustedes conozcan lo que es empalme. Entonces, cuando queramos generar algún tipo de curva, entendiendo y conociendo los valores y las cotas, generamos, como les dije, a través de la herramienta empalme. ¿Ok? Bueno, el cambio, hábitos para delinear con ordenador. ¿Qué significa? Recuerden que estamos delineando, trabajando o simulando un lápiz, pero con el mouse, ¿cierto? Y nuestra área de trabajo, que es la hoja, la rejilla, vamos generando todos los vectores. ¿Ya? El cambio de entorno de delineación requiere el cambio de hábitos del delineante. Es importante, no borres con tipex en la pantalla, obvio. ¿Qué significa? Buenos hábitos, dibujar a mano natural. ¿Ok? Porque el papel es tan grande como queramos y el zoom nos permite ver los detalles pequeños. ¿Ok? Sí, claro, es lo ideal, 1 a 1. ¿Ya? No dibujar escala, bueno, es como una recomendación respecto a malos hábitos. No es que no se deba hacer, sino que es lo recomendable. Seguir teniendo en cuenta las proporciones, porque dibujar consume lento y porque los elementos desproporcionados respecto a los otros no se ven cuando se imprimen en papel convencional. Por ejemplo, tamaño de cifras de cota, densidad de un rayado. ¿Ya? Estos son como los buenos hábitos en comparación de los que son los malos hábitos. ¿Ok? Otros más. Veamos los malos. Decidir antes de dibujar por no cambiar o borrar. Claro. Resolver todo junto en un solo dibujo y de una sola vez por miedo a perder la referencia. Dibujar a la primera sin construcciones auxiliares. Situar el lápiz a ojo. Dejar basura. Dibujar a trozos. ¿Ok? Los buenos hábitos son dibujar para ayudar a decidir, porque editar y borrar es fácil y no deja marcas. ¿Ya? Resolver por partes porque aumenta la claridad, claro, ir pieza a pieza. Hacer las construcciones auxiliares necesarias para, pues luego pueden borrarse.
ocultarse o modificarse, detectar referencias geométricas, snap, eliminar basura y editar en lugar de retocar. Es importante conocer bien los instrumentos de la aplicación CAD y así poder elegir las órdenes más apropiadas en cada caso, de acuerdo a lo que tengamos que diseñar. ¿Ya? El punto 4, primitivas gráficas, vamos a ver conceptos de primitiva gráfica, ventajas, creación y modificación de primitivas, clasificación de primitivas básicas, pseudo primitivas y extendidas y simples y avanzadas. ¿Qué es una primitiva? Figuras elementales o entidades geométricas a las figuras que se pueden dibujar directamente con los instrumentos disponibles. El conjunto de primitivas disponible es diferente de unas aplicaciones CAD a otras. ¿Okay? Primitivas son las figuras elementales o entidades geométricas, los objetos que vayamos dibujando. A eso sería primitiva. ¿Ya? Descomposición de figuras. La mejor estrategia para crear figuras complejas es imaginarlas descompuestas en entidades más simples. ¿Ya? O sea, este es el objeto, yo debo pensarlo así, es lo ideal, por partes, es lo que recién veíamos en el empalme. Yo podría decir, por ejemplo, yo tengo un software que es Adobe Illustrator, como les comenté en alguna clase, yo les voy a mostrar rápidamente acá. Vamos a entrar rápidamente para explicarles. Esto es diseño libre, esto es para diseño gráfico y aquí yo hago miles de cosas. ¿Ya? Que es diferente a AutoCAD, que es un software más de precisión. Pero fíjense, vamos a esperar que abra. Si yo quiero hacer una curva, esperemos que abra. Ya abro ahí, genero un documento nuevo, ya le doy las configuraciones. Vamos a empezar acá. Y vamos a, en este caso es web, pues no, guardado, móvil, imprimir, carta. ¿Ya? Vamos a ver un carta. Entonces aquí yo, por ejemplo, quiero dibujar acá, tengo los objetos. Ahí ven, un rectángulo, lo dibujo. Tengo presión con la tecla Shift. Ok, cancelar. Yo quiero un ejemplo, dibujar aquí, cortar acá, voy a cortar aquí, mire, con la tijera, que esto es como le digo, más libre. Que no, déjenme ver acá que cambié hace poco el Illustrator por la versión más nueva y no la he usado, pero es lo mismo en realidad. Por aquí está tijera, yo corto acá, ahí, seleccionar, voy a cortar, ahí, ahí. ¿Ven? Yo corto acá, elimino eso. Si quiero generar una curva o un ahí, yo tomo la siguiente, esta de acá, entendiendo que ahí está el centro y ahí. ¿Ven? Ahí y voy jugando con esto. Un ejemplo ahí. ¿Ven? O lo voy acomodando. Que es un software más de diseño, como les digo, yo puedo ahí cortar de igual forma. Ahí, ahí, elimino esa parte y aquí control J. Tiene que ser, ahí está bien. Control J debe ser dos puntos finales de mismo perfecto. Ya, bueno, ahí yo podría fácilmente tomar esa figura y con la pluma ahí, después lo puedo unir eso ahí, puedo unir y después yo eso lo genero, que es lo mismo que estoy mostrándoles aquí con esta figura de acá, que les mostraba recién en lo que es el empalme. ¿Ves? La diferencia de AutoCAD es un software más preciso que requiere cotas, números, referencias y otros elementos, pero lo que habla o lo que estamos conversando respecto a la materia es los elementos primitivos. ¿Ya? Yo en vez de dibujar esto rápidamente como lo hago en Illustrator, lo puedo hacer por partes. Por partes, que significa que si quiero hacer, vamos a ver, una línea, vamos a trabajarlo así directamente. A ver, ahí más chiquito. Ahí. Vamos a hacer la otra línea. Ahí. Ya, si yo quiero trabajar con un empalme, veamos qué pasa. Radio. Vamos a colocar acá un 50. Sigue trabajando con 50. Elijo el primer objeto. Elijo el segundo objeto. Sale un error, parece de cota de radio. Vamos a hacerlo más chico. 20. Dice primer objeto. Segundo objeto. Esta vez. Esta. A eso se refiere. Lo que pasa es que parece que estoy con un zoom, claro, porque estoy muy zoom. Ya, ahí está
lo que estábamos conversando. ¿Ok? Entonces la estrategia es dibujarlo por partes o descomponerlo. Estas entidades se construyen por separado y en sucesión y se componen para obtener la figura compleja. Después ahí vamos uniendo puntos, nodos, etcétera, etcétera. Cualquier figura geométrica se puede descomponer en diferentes grupos de primitivas. Ejemplo, esto que está acá, yo lo descompongo, ahí está, lo divido. De distintas formas puede ser un rectángulo o líneas, 4 líneas o el rectángulo. Y ahí, bueno, tengo los ejemplos aquí igual. Puedo usar ahí un empalme, etcétera, etcétera. Hay que elegir la combinación primitiva más apropiada para la función que debe servir la figura, porque no todos los tipos de primitivas son equivalentes. ¿Okay? Las primitivas en un programa CAD, disponer de instrumentos para trazar más primitivas significa una mejor rapidez y precisión de la delineación. El usuario dibuja más rápido y con mayor precisión. Punto 1. Punto 2. Para trazar una primitiva no es necesario tener memorizada ninguna construcción geométrica. El usuario puede olvidarse de los detalles y concentrarse en la solución. ¿Ya? Dice, combinación de operaciones geométricamente válidas más sencillas que permiten llegar al mismo resultado. Por ejemplo, si el programa CAD incluye la primitiva circunferencia que pasa por 3 puntos, me puedo olvidar de las construcciones auxiliares. ¿Ok? Bueno, una aplicación CAD, ventaja, es de mayor calidad cuantas más primitivas tenga. Una aplicación CAD es de menor calidad cuantas menos primitivas tenga. ¿Ya? Cuantas menos primitivas tiene una aplicación CAD, más necesidad de realizar y memorizar construcciones geométricas clásicas. CAD tiene muchas primitivas en 2D. ¿Ya? Cuando una figura no esté en el menú de primitivas, no es válido decir que ahí está, una aplicación CAD no permite dibujar una cierta figura geométrica. Las figuras que no se pueden dibujar como primitivas se podrán reducir a un conjunto de figuras más sencillas que se podrán trazar con las primitivas disponibles siempre que se conozcan las construcciones auxiliares necesarias. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, siguiendo con las ventajas. Como mínimo, cualquier aplicación CAD que permita dibujar rectas que pasan por 2 puntos y circunferencias de centro y radio conocido es suficiente para construir cualquier figura que respete las leyes de la geometría clásica. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo. Si la circunferencia que pasa por 3 puntos no alineadas, ABC, la circunferencia, no está definida como primitiva, basta determinar el punto de intersección, que en el caso está el centro, de las mediatrices de las dos cuerdas definidas por estos 3 puntos para poder dibujar la circunferencia de centro y radio dados O y R. ¿Ok? Radio y el centro. Creación de primitivas gráficas. En general, la creación de una primitiva requiere 3 pasos. Definir el tipo, forma y tamaño de la primitiva a crear. ¿Ok? Definir la ubicación, posición y orientación, eje X, eje Y, y asignar los correspondientes atributos gráficos. ¿Ya? Cada primitiva tiene una herramienta propia para ayudar al usuario en la creación y va solicitando los parámetros necesarios en un determinado orden. ¿Ya? Para modificar una primitiva se cambian los parámetros que la definen. Por ejemplo, un segmento de extremos conocidos se pueden modificar sus coordenadas de acuerdo a los valores que le vayamos dando. En una circunferencia se pueden cambiar las coordenadas de su centro y el valor de su radio. En general, se considera que cambiando cualquiera de estos parámetros se modifica la primitiva. Se utilizan herramientas generales de manipular y modificar, herramientas propias de edición de los parámetros. ¿Ya? Las herramientas generales para manipular y modificar estas primitivas pueden ser las explicitadas en apartados anteriores, como hablábamos recién, girar, recortar, empalme, matriz, todo lo que están en el dibujo que están visualizando acá. ¿Okay? De modificación directa de los parámetros, ya tenemos acá cuando nos aparece el submenú, hablamos de los parámetros que son las propiedades en este caso. ¿Ya? Si yo estoy en AutoCAD, recuerden que por aquí va a aparecer, bueno, las opciones, y en el caso de un objeto, esto que está acá, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Yo hago una línea, selecciono la línea y ahí están las propiedades. Longitud, si yo selecciono, veíamos recién, distancia, .640, ya que recién lo veíamos ahí. Aquí tiene que aparecer 640, ¿eh? Ahí está, la distancia que tiene, o la longitud, digamos, la longitud del largo que tiene este objeto. ¿Ok? Bueno, algunos programas incluyen también herramientas de edición basados en puntos de control
o pinzamientos que permiten arrastrar o deformar una primitiva. ¿Qué son los pinzamientos? Estos cuadraditos que aparecen acá. Veamos. Selecciono. Ahí está. ¿Ven? Ahí está, miren, está dando la distancia, la longitud y la altura. ¿Ven? Ahí deformé. A eso se refiere. ¿Ya? Estos métodos suelen ser muy intuitivos, pero también pueden ser más imprecisos, correcto. Intuitivo significa que uno va dibujando al ojo, como se le dice. ¿Okay? Además de las herramientas generales de edición, algunas primitivas especiales tienen herramientas propias. Ahí tenemos, digamos, el sombreado. Veamos. Veamos. Bueno, y la polilínea que estamos dibujando. Veamos. Miren, veamos el sombreado. Voy a hacer un rectángulo. Voy a dibujar. Lo voy a dibujar de nuevo. Ok. Voy a seleccionar. Vamos a ir aquí en inicio, dibujo, sombreado. Nos aparece esta ventana. Aquí tenemos todo, bueno, degradados y sombreado. Vamos a hacer un sombreado, ¿ya? Tipo y patrón. En el caso del tipo predeterminado, patrón, defino yo qué tipo de patrón quiero. Si lo veo en el menú contextual, están todos. Pero si lo veo gráficamente, yo puedo aplicar uno de estos sombreados. Vamos a elegir ese que está aquí, a ver, el ANSI. No, el ANSI. Vamos a elegir el ANSI 31. Aceptar. Ok. Añadir selección a objeto. Vamos a determinar, digamos, esto al objeto. Ahí. Vamos a ver. Y ahí está, ¿ven? Eso es un sombreado. Ya, ahora. Ok, entonces ahí tenemos digamos, el cómo aplico sombreado. Recuerden, seleccionamos la figura. Vamos a inicio dibujo y vamos a buscar acá, digamos, el sombreado que quiero elegir gráficamente. Ahí vamos a ver si les voy a dejar una guía de ejercicios con esto. ¿Ok? Siguiendo. Clasificación. Las primitivas, entendiendo el concepto de primitivas, se pueden clasificar según los instrumentos necesarios para su creación en primitivas básicas, pseudo primitivas y primitivas extendidas. ¿Ok? Veámoslas. Las básicas. Figuras que se pueden obtener con los instrumentos de delineación disponibles. Ya, todos los que están aquí, que se invocan con un simple clic del ratón. Vamos a AutoCAD. Todo lo que se invoca con un simple clic del ratón. Fíjense, línea, los tenemos acá. Línea, arco, centro radio, centro, polilínea, rectángulo y sombreado. Ahí tenemos más de aquí, tenemos más figuras, más objetos, figuras, elementos. ¿Ok? Todas aquellas que se visualizan. Pseudo primitivas. Dice, son figuras que no se pueden crear directamente, pero se pueden crear indirectamente por medio de un conjunto reducido de primitivas con operaciones geométricamente válidas y o la ayuda de los instrumentos de delineación. ¿Okay? En CAD se pueden obtener con construcciones geométricas y o aplicando los instrumentos virtuales de dibujo. ¿Ya? Por ejemplo, la orden línea solo está disponible como línea de punto a punto. ¿Ya? De punto a punto. De línea de punto 1 a punto 2. Escape y ahí tengo la línea. Vamos a hacer, ahí está. Ahí está. Ok. Desplazamos el objeto. Ahí está. ¿Ya? Dice, sin embargo, se puede obtener una recta tangente a una circunferencia si se aplica al segundo punto la referencia de entidad de tangencia. Claro, ahí está, ¿eh? El círculo. Y ahí tenemos la entidad de tangente, como digo, con una línea. ¿Ya? Ahí es una pseudo primitiva. Y las extendidas las genera el propio usuario, se obtienen con instrumentos más avanzados. En cada de las primitivas extendidas se pueden obtener programando un conjunto de tareas macro, que eso no sé si lo vamos a ver, y generando primitivas propias, bloques. El propio usuario puede definir nuevas primitivas y utilizarlas posteriormente, que son plantillas en realidad. Ahí puedes cargar incluso miles de bloques para poder trabajar con AutoCAD. El conjunto de primitivas de una aplicación CAD puede ser variable en función de la aplicación CAD. O sea, las primitivas se subdividen en básicas, pseudos y extendidas. Y ahí tenemos la explicación de cada una. Figura que todo usuario puede crear directamente a partir del menú. La segunda, figuras que se construyen cada vez que se utilizan, haciendo unas pocas construcciones auxiliares o utilizando instrumentos virtuales. Y las otras son de nivel más avanzado.
Las primitivas extendidas y las pseudo primitivas requieren la participación de un usuario experto. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo lo hacen ustedes ahí en la construcción de algunos elementos. ¿Ya? Clasificación. Las primitivas se pueden clasificar también en función de la naturaleza de las mismas. ¿Ya? Tenemos la primera clasificación que es, se puede clasificar según los instrumentos para utilizar. Instrumentos lo llevamos a las herramientas que tenemos acá en el lienzo. O si quiero habilitar el menú, si quiero habilitar la barra de menú, ahora no me aparece. Barra de menú, mostrar ficha. ¿Dónde está? Bueno, ahí vamos a ver cómo aparece la barra de menú, mostrar barra de menú. Ya está acá. O el lienzo. Tenemos la siguiente clasificación que en función de la naturaleza de las mismas. Las simples, figuras que no se pueden descomponer en elementos más sencillos, salvo en puntos, círculo, línea, arco. Estamos claros. O sea, no se puede simplificar más. ¿Ya? Y las avanzadas, agrupamiento de figuras geométricas de una misma familia, de diferentes familias, que se unen para crear símbolos complejos. ¿Ya? Las avanzadas, para que se pueda considerar una primitiva, a diferencia de otros modos de agrupamiento, se deben crear y modificar como una sola entidad, mediante un editor específico. Las primitivas avanzadas se irán tratando en apartados posteriores. Rótulos, rayados, cotas, curvas avanzadas. Vamos a concluir esta parte. El concepto de primitiva es básico para entender cómo trata una aplicación CAD a las figuras. ¿Ya? Estas son primitivas. Primitivas son las figuras que vamos dibujando. Las figuras se descomponen en partes simples para optimizar su creación y manipulación, también su almacenamiento. Cada parte simple es una primitiva o entidad geométrica. Las figuras deben ser fáciles de crear y manipular. Debe haber herramientas especializadas para cada primitiva. ¿Estamos claros? ¿Ya? A partir de la clasificación de primitivas se pueden obtener diferentes criterios de valoración. Criterio 1. Para valorar una aplicación en CAD. ¿Cuántas primitivas básicas incluye? Esto es como para definir. ¿Okay? Mientras la versión es más grande, digamos, más avanzada, claro, tiene mucho más, permite trabajar con otro tipo de nivel respecto a las primitivas. Más primitivas básicas aumentan la capacidad. Demasiadas primitivas básicas perjudican la usabilidad, correcto. ¿Tienen la posibilidad de crear primitiva extendida? Segunda pregunta. Criterios para valorar un usuario de aplicación CAD. ¿Sabe suplir primitivas básicas con pseudo primitivas? ¿Sabe crear sus propias primitivas extendidas? Ok, ya. Vamos al punto 5. Ordenación y agrupamiento de figuras. Utilidad del agrupamiento de primitivas. Método, ya teniendo el claro concepto de lo que son las primitivas. Métodos de selección de figuras. Permanencia de la selección. Métodos de agrupamiento permanente de figuras. Grupos, gráficos o bloques, secuencias o cadenas de líneas, capas. ¿Qué es agrupamiento? Como concepto, como les dije el día que vimos este material. Esto le va a servir como concepto aplicativo a lo que estamos viendo. El agrupamiento de figuras sirve para manipular y transformar figuras de forma conjunta. El agrupamiento de figuras sirve para manipular y transformar figuras de forma conjunta. Lo que le hablaba en Illustrator. ¿Se dan cuenta que aquí yo hice un rectángulo y una elipse y después hice el agrupamiento? Es unir. ¿Ya? Girar sin agrupar. Cada línea gira respecto a su CDG, independientemente de las otras. Ok, girar tras agrupar. Claro, si yo esto lo voy a girar así tal cual, se me desarma la figura. En caso de acá, si lo tengo agrupado, todas las líneas giran conjuntamente respecto al CDG. Cuando hablamos de CDG es centro de gravedad. ¿Ok? Su centro de gravedad. A eso se refiere CDG, centro de gravedad. ¿Ok? Cuando agrupo, a ver, un segundito. ¿Okay? Entonces al agrupar, giro sobre mi centro de gravedad y al no agrupar, y al mover o al girar, cada línea gira respecto a su centro de gravedad independientemente de las otras. En el agrupamiento de primitivas se deben considerar tres aspectos diferentes: el método de selección de figuras, la permanencia de la selección y modos de agrupamiento permanentes y disponibles en CAD. ¿Okay? Método de selección. El primer punto. El método de selección hace referencia a las formas de funcionamiento de las herramientas de selección de las figuras. ¿Qué métodos tenemos? Directa, por posición y por características o atributos. El método de selección directa se agrupan las figuras que el usuario selecciona directamente haciendo clic sobre ellas de una en una. Veamos. Ya, entonces
se agrupan las figuras que el usuario selecciona de manera directa. Esto es así de simple. Esta es la selección. Yo selecciono hasta ahí y se van a agrupar o seleccionar solamente las que estoy seleccionando, digamos, las que se pueden visualizar ahí. Eso se refiere. ¿Ya? Ahí hablamos, digamos, ahora lo otro que podemos ver y observar dentro de es poder, de acuerdo a una figura, eh, unir o juntar elementos de un mismo objeto. Se configuran o se dibujan de acuerdo a un elemento que estoy trabajando dentro de mi pestaña. Dibujo, puede ser líneas, pueden ser cualquier otro elemento. Yo voy generando dibujos independientes, por los quiero unir y ahí puede ser otro tipo de selección. ¿Okay? Como decíamos, tengo elementos por separado. Me juega mal el mouse porque está descargado. Tengo elementos por separado. 1, 2, 3. Selecciono cualquiera de ellos. S. Vamos a elegir S o S. Vamos a ir a modificar, editar polilíneas. 2 veces clic, juntar. Selecciono. Botón derecho para aceptar. Y escape. Y ahí tengo el elemento, todos los elementos ya unidos. ¿Okay? Eso fue lo que hicimos con esa herramienta, refiriéndonos a esto de la agrupación directa. ¿Ya? Continuando. Por posición, se agrupan las figuras situadas en la región seleccionada por el usuario. Se pueden seleccionar los elementos totalmente incluidos en una región concreta o parcialmente incluidos. Para definir la región se utilizan formas poligonales, normalmente rectángulos. Es esa selección que nosotros hacemos. ¿Ya? Ahí, por posición. ¿Ven? Me toma todo lo que yo seleccioné. Ese de ahí. Bueno, aquí no me va a elegir acá. Ahí. ¿Ven? A eso se refiere. ¿Ok? Y método de selección por características o atributos. Se agrupan las figuras que tienen los atributos indicados por el usuario. Por ejemplo, todas las figuras dibujadas con color rojo. ¿Ya? Selección rápida, que aquí nosotros vamos a hacer una selección rápida. Y a ella accedemos, como no tengo dibujos con colores con capa, y voy al botón derecho, selección rápida. Y aquí debería aparecer si alguna capa, digamos, no tengo ninguna ya. No hay ninguna selección por capa, pero ahí aparecería la herramienta. ¿Ok? Sigamos con el concepto de selección de figuras. La permanencia de la selección hace referencia a la duración del agrupamiento. ¿Qué significa esto? La permanencia de la selección hace referencia a la duración del agrupamiento. Permanencia, tenemos dos divisiones, temporal y permanente. Temporal, los agrupamientos temporales suelen ir vinculados a una tarea. En este caso, copiar, ahí abajo está. Y se deshacen automáticamente al acabar la tarea. ¿Ya? Y la permanente, los agrupamientos permanentes no se rompen si no hay una orden explícita. Hay varios modos a continuación, veámoslo. Los modos de agrupamiento permanente de las figuras, la primera era temporal y ahora vamos a ver permanente. Los modos de agrupamiento permanente de las figuras geométricas pueden dar lugar a tres tipos de entidades: modos de agrupamiento permanente de figuras geométricas, grupos gráficos, secuencias de cadenas, secuencias o cadenas o capas o niveles. ¿Ok? Veamos. Los grupos gráficos pueden a su vez ser de dos tipos: agrupaciones permanentes de objetos para facilitar su manipulación, grupos, o del tipo bloque, que se usan para figuras que se repiten muchas veces en los dibujos y se almacenan de forma especial, primitivas extendidas, que son bloques que ahí uno de repente ve planos industriales o planos de casa y uno descarga los bloques que están hechos por otras personas. ¿Okay? Los grupos se usan para agrupar representadas, para agrupar figuras representadas y facilitar su manipulación, tratándolo como un único objeto. Bueno, ahí no les voy a leer lo que es acerca de los grupos, pero a eso se refiere. Los grupos se usan para agrupar figuras representadas y facilitar su manipulación, tratándolo como un único objeto. ¿Ya? Pueden ser útiles, por ejemplo, para agrupar las líneas que componen cada vista y poder moverlas como una única entidad. Ya ahí tenemos un ejemplo de un dibujo que lo podríamos ver más adelante. Los bloques se usan para agrupar figuras que se repiten. Muchas veces en los dibujos son primitivas extendidas, se guardan con un formato especial. Los bloques se utilizan para piezas estandarizadas, como les dije, planos donde hay baños, piezas, camas. Esos ya son bloques que uno los usa o los utiliza. ¿Okay? Y símbolos gráficos que se utilizan en dibujos esquemáticos. Las secuencias, vamos al segundo tema: agrupamientos, secuencias o cadenas. Las secuencias o cadenas son agrupamientos de líneas
encadenadas, sencillas o múltiples, se aplican a situaciones muy concretas. Un ejemplo son las multilíneas presentes en algunas aplicaciones. Tienen la ventaja de que se pueden definir el número y propiedades de las diferentes líneas que la componen y posibilitan el cálculo automático de los enlaces de las mismas. ¿Okay? Las secuencias o cadenas multilíneas. ¿Okay? Otro ejemplo son las polilíneas. Este dibujo creado con líneas y arcos de circunferencia se componen de 6 entidades distintas que tienen en común únicamente los puntos finales. ¿Ya? Ahí recién veíamos cómo podíamos crear a través de la unión de objetos, ¿cierto? Yo les mostraba recién aquí que esto estaba hecho con distintos elementos y después yo hice todo un procedimiento para juntar y dejarlo como un solo objeto. ¿Ok? Entonces, hablando de los modos de agrupamiento permanente, hablábamos recién, ¿cierto? De las figuras geométricas pueden dar lugar a tres tipos de entidades: grupos gráficos, secuencias y capas o niveles. ¿Ok? Los grupos gráficos pueden hacerse de dos tipos, ya los decíamos: agrupaciones permanentes de objetos para facilitar su manipulación, grupos, o bloques, que lo vimos recién. ¿Ya? Los grupos son o se usan para agrupar figuras representadas y facilitar su manipulación tratándolo como un único objeto. Y ahí tenemos el ejemplo de figuras que vamos a comenzar a dibujar. Los bloques se usan para agrupar figuras que se repiten, también lo hablábamos de los planos, ¿ya? Las líneas, las secuencias, y estábamos acá. Otro ejemplo son las polilíneas. Las polilíneas son estas. Yo voy a tener acá, vamos a eliminar todo esto. Voy a mirar todo. Ah, perdón. Las polilíneas, vamos a ir acá y aquí tenemos, bueno, tenemos varios elementos: spline, polígono, línea auxiliar, rayo, varios puntos, etcétera, etcétera. Polilínea. Vamos a ir trabajando con este objeto, ¿ya? Si se crea como polilínea, se convierte en polilínea. Una vez creadas las líneas, se comporta como una única entidad. ¿Okay? Ahí tenemos el ejemplo cuando empezamos a trabajar con figuras de este tipo. Además, al ser una entidad cerrada, tiene área. Claro, tiene un área. Tiene un área. ¿Ok? Podría modificar, etcétera, etcétera. Las capas o niveles son agrupamientos de figuras que permiten controlar la visibilidad y la accesibilidad. Si una capa se declara invisible, las figuras que contiene no se borran, pero dejan de visualizarse en pantalla. ¿Okay? Si declaramos invisible, no se borra, solamente desaparece, como en Photoshop, como en Illustrator, que yo les digo. La accesibilidad, si una capa se declara inaccesible o bloqueada, la información guardada en ella sigue visible, pero deja de poder editarse. Se bloquea. Las capas están presentes en todos los programas CAD. De hecho, todas las figuras dibujadas deben estar situadas en una capa. Ahí está. Vamos a ver ahí algún ejercicio referente a esto. Capas o niveles. El control de visualización ayuda a organizar las tareas de delineación. Las figuras se agrupan distinguiendo líneas principales y líneas auxiliares. Se pueden ocultar las construcciones cuando no se está editando el dibujo. Las figuras se agrupan distinguiendo vistas, cortes, cotas, ¿ya? Y se pueden asignar atributos: color, tipo de línea, grosor, etcétera, a través de la capa. De esta forma resulta fácil hacer modificaciones en bloque de los atributos. El control de accesibilidad ayuda a organizar las tareas de gestión del diseño. El control de accesibilidad, recién que hablábamos de la visualización, que tiene que ver con esto, visibilidad y accesibilidad respecto a las capas, y ahora vamos a hablar de accesibilidad. Ayuda a organizar las tareas de gestión del diseño. Las figuras se agrupan por fases. Las partes ya terminadas se sitúan en capas bloqueadas para impedir modificarlas. Las figuras se agrupan por responsabilidades. Segundo punto. En proyectos colaborativos, cada persona tiene acceso a modificar únicamente aquello de lo que es responsable, ¿ya? Sistema de referencias, concepto y aplicación, coordenadas absolutas y relativas, coordenadas rectangulares y polares.
Los sistemas de referencia son necesarios para localizar elementos geométricos respecto de una única referencia conocida común. ¿Ya? La referencia común se denomina origen. Si hablamos de origen, nosotros vamos a AutoCAD y vamos a entender que el origen es aquí, 0, 0 o 0. ¿Ya? Se utilizan unas direcciones principales o direcciones de referencia, 2 o 3 dependiendo del espacio, 2 dimensiones, 3 dimensiones. El sistema de referencia de uso más común es el cartesiano, que lo conversamos en la clase anterior. Los ejes rectilíneos están guardados y linealmente son perpendiculares entre sí y tienen un sentido positivo asignado convencionalmente. La intersección común de todos los ejes es el origen de coordenadas. La intersección es el origen de coordenadas. De aquí nace todo, de aquí, del cero. A cada punto del espacio en 2D o 3D correspondiente le corresponden 2 o 3 en caso de 3D números reales que definen su posición en el espacio. Estos números se denominan coordenadas. Concepto, coordenadas. Coordenada, eje X, eje Y, un punto, hago una línea entre un punto A y un punto B. Entonces, retomando el concepto del sistema de referencia y vinculándolo con el plano cartesiano, vamos a hablar que la orientación de los ejes se definen mediante alguna regla. ¿Cuál es esta? La más frecuente es la regla de la mano derecha, ¿cierto? El eje X, dedo pulgar, dedo índice, eje Y, y dedo del corazón, eje Z. Mediante la regla de la mano derecha se obtienen sistemas dextrógiros o dextrógiros, los opuestos a los levógiros. ¿Ok? Los sistemas CAD se utilizan los sistemas de referencia se utilizan en todos los programas de AutoCAD, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. ¿Ya? AutoCAD utiliza un sistema dextrógiro o dextrógiro de 3 coordenadas, X y Z, incluso aunque el dibujo sea plano sobre el eje X, Y. Cambiando la visualización a otro punto de vista, se observa que el dibujo está en el plano XY. ¿Ya? Por defecto, las coordenadas X es horizontal con sentido positivo hacia la derecha. Vamos ahí. Horizontal, sentido positivo a la derecha. Y la Y es vertical, positiva hacia arriba. La Y vertical, positiva hacia arriba. ¿Ya? Otra aplicación de los sistemas de referencia vinculada con el CAD es el tratamiento analítico de las transformaciones. Hablamos de traslación, traslado de un objeto de un punto X a un punto Y, ok, ahí bueno, hay una matriz, todo un concepto que no lo voy a pasar porque no corresponde, pero o sea, no tiene sentido en realidad. Traslación, traslada objeto. Entendamos que esto está en un punto, cada nodo está en un eje XY, tenemos valores, ¿cierto? Que están definidos ahí. Y estos valores están con respecto a eje X, eje Y. Lo voy a trasladar. En el espacio cambia su ubicación en sus ejes, en sus puntos. ¿Ok? Interesan dos enfoques de los sistemas de coordenadas, las absolutas relativas y las rectangulares y polares. Ejemplo de propiedades geométricas de una línea en AutoCAD. Coordenadas absolutas, geometría, bueno, ahí tenemos en la ventana de propiedades, y coordenadas relativas. ¿Qué significa esto? Fíjense ahí. Fíjense ahí, vamos a ver. Una línea. Vamos a eliminar. Vamos a hacer una línea. Vamos a eliminar ahí. Vamos a ver si podemos visualizar las propiedades. Propiedades. Aquí está, ¿eh? Ahí está. Fíjese. Dice, coordenadas absolutas. Vamos a ver qué son las absolutas. Inicio en el X, en el punto X, el primer punto y el segundo punto y el tercer punto Z porque es de 2 dimensiones. Fin, inicio, fin, y cada valor, las coordenadas absolutas son las que están por posición. Y las relativas, tenemos acá coordenadas rectangulares, coordenadas polares, son las de subdivisión. ¿Ya? Incremento en X, tanto, vamos a ver qué pasa acá. Yo visualizo, ahí tenemos. ¿Ve? Ese es el valor en X, ese es el fin. Ese es el valor en Y, ese es el fin. Y ahí tenemos los incrementos. Las coordenadas absolutas que están acá, en esta parte de acá, en la mitad de esta imagen, son un sistema de referencia independiente del dibujo.
o de cualquier otro sistema. Solo puede haber un único sistema de coordenadas absolutas. Está definido o predefinido antes de empezar a dibujar. ¿Okay? Y las relativas son un sistema de referencia dependiente del dibujo o de algún otro sistema. Pueden haber tantos sistemas de coordenadas relativas como se necesiten. Se suele definir cuando se van necesitando. Las relativas, las más simples, están desplazadas respecto a las coordenadas absolutas. ¿Okay? Coordenadas absolutas, punto 5, 4. 5 en X, 4 en Y. ¿Ya? Coordenadas relativas, punto A, 3, 3. 3, 3. Fíjese ahí. Coordenadas relativas, punto A, 3, 3. Veamos en el X. Veamos un sistema cuyo origen no sea 0, 0. ¿Ya? Aquí parece que, a ver, el usuario define el sistema relativo indicando su traslación respecto al absoluto. Un sistema cuyo origen no sea 0, 0 da lugar a coordenadas relativas. Claro, correcto. Correcto. ¿Cómo lo explicamos esto? Claro. Las absolutas, el origen es 0, 0. Y las relativas no. Porque si yo fijo acá, entre el 2 y el 5, ya hay una traslación. Entre el 2 y 5 hay 3 posiciones. 1, 2, 3. ¿Cierto? El A ahora es 3, 3. Punto A, si se dan cuenta. Y el I, 1, 2, 3. Claro, 1, 2, 3 posiciones. A eso se refiere. Si fuera, digamos, 2, 1. Claro, 2, 1, 2, 1. Aquí está. Esa es la traslación del movimiento. Entonces aquí ya no es 5, 4. En la relativa es 3, 3 y en la absoluta es 5, 4 respecto al origen. Las coordenadas relativas más generales están desplazadas y giradas respecto a la coordenada absoluta. Coordenadas absolutas, punto 5, 4, 5, 4 y coordenadas relativas, fíjese que acá hay un nuevo eje. 4 en el X, 4 en el X, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, entendiendo ahí el punto A, aquí, y 1, ahí está, entre el 1 y el 2 es 1, ahí estamos, y 6, respecto al eje Z. Si nos damos cuenta. Ah, no, perdón. Creo que sí, está bien, está perfecto. 4, 1, 6. El usuario define el sistema relativo indicando su traslación y rotación respecto al absoluto. Ahí hay un ángulo. Hay un ángulo ahí. ¿Okay? Hay un ángulo que está determinado. 4, 1, 6. En el dibujo por ordenador la referencia absoluta es imprescindible. El ordenador necesita las coordenadas desde el origen 0, porque guarda la información geométrica mediante su representación analítica. Pero el usuario trabaja normalmente por posiciones relativas e implícitas entre diferentes figuras, olvidando que existe dicha referencia absoluta, olvidando que hay un eje X, Y, o mejor dicho, hay una referencia 0, 0. Movemos los objetos dentro del plano cartesiano. A ello contribuye la facilidad para navegar por el papel virtual, que es el entorno que aportan las operaciones de zoom y encuadre. ¿Ya? La facilidad para establecer relaciones relativas entre diferentes figuras que aportan las utilidades de delineación, snap, referencias, entidades, etc. Por tanto, en la buena práctica de la delineación, las coordenadas absolutas deben ser transparentes. El programa las usa, pero el usuario las ignora. La propia aplicación CAD las define. Solo hay que recurrir a ellas cuando el usuario quiere actuar como programador. Por ejemplo, un usuario avanzado que quiere programar una nueva transformación, un nuevo tipo de primitiva, etc. Entonces, CAD no oculta las coordenadas absolutas. Si ustedes se fijan, vemos las propiedades de un elemento, de un objeto, como recién les mostraba, ahí está, las coordenadas absolutas. Y las relativas de acuerdo a la posición o el desplazamiento o la traslación del objeto en el espacio. Las coordenadas absolutas